Hola, buenas. Mi nombre es Giovanni González y el día de hoy les estaré contando sobre la historia de la psicología. Para poder entender qué significa la palabra psicología, debemos entender sus orígenes en latín, donde psique significaría alma y logia estudio. Si lo juntamos sería estudio de la mente o el alma. Entonces, teniendo en claro qué significa la palabra psicología, podemos remontar a cómo se inició. Exactamente a la edad de la antigua Grecia, donde tres pensadores o tres filósofos, ya que la psicología no nace como tal, sino proviene de la matriz que vendría siendo la filosofía, ¿no? Hay tres filósofos muy importantes en esta época, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos pensadores griegos establecieron una relación entre la naturaleza y el comportamiento humano. Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates tenía el método que se conoce como la mayéutica. ¿En qué consistía? Él iba a las plazas y cuestionaba a las personas que iban pasando. Les hacía preguntas, porque él decía que las personas, proponía que las personas podían llegar a ser más inteligentes o saber más de lo que ellos piensan. Su alumno, que era Platón, también siguió ese ejemplo y aumentó argumentos de sus estudios que él hacía personalmente. Aristóteles sí fue el que más aportes dio, por así decirlo, porque diversificó esa relación que inicialmente lo propusieron Sócrates y Platón en varias ramas. Pero aún cabe recalcar que la psicología no era conocida como una ciencia en sí. Es más, la palabra psicología aún no existía. La palabra psicología como tal nace del latín psique logia, que se traduce como estudio de la mente o el alma. En el siglo XIX es cuando la psicología recién toma el nombre de ciencia, con la fundación del primer laboratorio en la Universidad de Leipzig, Alemania, gracias al psicólogo Wilhelm Wundt. Con este aporte recién la psicología es considerada ciencia como tal. Otros pioneros también se sumaron, como William James y Sigmund Freud, a que la psicología comenzara a tomar un rumbo más fuerte y se pudiera desarrollar hasta la psicología que conocemos hoy en día. En el caso de Sigmund Freud, él crea o funda la escuela psicoanalista. También se diversifica, comienzan a surgir nuevas escuelas, como la Gestalt, humanista, conductual. Cada una propone un método de estudio muy distinto al otro. La estructuralista también. Fue en la época del siglo XX donde los estudios se comenzaron a profundizar más y nacen más escuelas, como la psicología cognitivista o cognitiva, la psicología social y la psiconeurología, que son ramas de estudios un poco más profundas y modernas que sus antecesoras. Pero todas ellas tienen un punto en común: poder encontrar la relación de la mente y el comportamiento humano, basándose en muchos factores. Por decirlo así, si tomamos el ejemplo de Sigmund Freud en el psicoanálisis, él aplicaba lo que era la asociación libre o el análisis interior, ya que aplicaba la introspección. Si hablamos de la conductual, modificaban la conducta a través de experimentos. El más conocido es como de Ivan Pavlov, ¿no? Si hablamos de las psicologías más modernas, como es la social, es el ámbito que rodea que puede modificar la conducta del ser humano. Y si hablamos de la psiconeurología, pues ya es un poco más interno, tiene origen en el cerebro. Ciertas zonas y las áreas de los cerebros, si se pueden llegar a dañar, podrían modificar la conducta del ser humano, ¿no? Por eso, el origen de la psicología se remonta en la antigua Grecia y se va desenlazando hasta la psicología que conocemos el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, profesora y compañeros. Yo hablaré sobre la teoría y sus métodos de investigación en la psicología. La investigación en la psicología es fundamental para comprender
la mente humana, desarrollar terapias efectivas, también la mejora de la salud mental. Aquí voy a mencionar algunos puntos sobre por qué es importante la investigación de la psicología. En estas razones comprender la mente y el comportamiento. Bueno, la investigación permite entender cómo funciona el cerebro, cómo influyen las emociones en el comportamiento y cómo se desarrollan los trastornos mentales. En la otra razón, bueno, en este otro punto que es desarrollar terapias efectivas, son métodos de investigación que ayudan a identificar las terapias que realmente benefician a las personas, que permite brindarles un buen cuidado a su salud mental. Aquí voy a mencionar algunos ejemplos sobre las áreas de investigación en la psicología. Bueno, aquí está la psicología clínica, que es un estudio y tratamiento de trastornos mentales y emocionales. Bueno, otro que es la psicología social, que es un estudio de cómo los individuos se comportan en contextos sociales. Otro que es la psicología cognitiva. Es un estudio de procesos mentales, se podría decir como la percepción, la atención y el aprendizaje. Bueno, entre otros también tenemos el neuropsicológico y la psicología evolutiva. Bueno, en este otro punto que voy a hablar es de la teoría del aprendizaje y cómo se aplica en la educación. Bueno, en la teoría de aprendizaje se explora de varias formas. Por ejemplo, cómo las personas adquieren, procesan, retienen información como habilidades y actitudes. Estas teorías son fundamentales para las personas. Son fundamentales para también su educación y que proporcionan una base para el diseño de estrategias, de enseñanzas y de cómo entender y cómo se produce el aprendizaje en los estudiantes. Bueno, como último punto que voy a hablar es sobre sus ventajas de la investigación experimental en la psicología. Una de sus principales ventajas es la capacidad de manipular fácilmente para establecer relaciones de causa o efecto, lo que esto permite un control más riguroso sobre el estudio. Sin embargo, la investigación experimental también tiene limitaciones, como la posibilidad que las condiciones artificiales del experimento no reflejen a lo que es real, a lo que es al mundo real. Bueno, con esto termino mi punto, lo que voy a hablar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas se comportan de cierta forma o por qué algunas personas son más extrovertidas y otras más introvertidas? Bueno, la psicología es la disciplina que busca entender el comportamiento humano y en este video, yo, Alexandra Guamacho Monieva, les voy a explicar cómo los psicólogos analizan el comportamiento humano desde una perspectiva psicológica. A medida que exploramos el comportamiento humano, es importante entender qué es lo que se entiende por este término. El comportamiento humano se refiere a las acciones y reacciones de las personas en diferentes situaciones. Pueden ser influenciados por factores genéticos, ambientales, culturales y sociales. En otras palabras, el comportamiento humano es el conjunto de acciones y reacciones que una persona realiza en respuesta a estímulos internos u externos. Ahora que hemos definido qué es el comportamiento humano, vamos a explorar diferentes perspectivas teóricas que los psicólogos han desarrollado para entenderlo. Los psicólogos han desarrollado diferentes enfoques para estudiar el comportamiento humano. Algunas de estas perspectivas más influyentes incluyen el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. A continuación, les voy a hablar sobre cada una de ellas de manera más detallada. El psicoanálisis se enfoca en el papel del inconsciente, en la determinación del comportamiento humano.
Por otro lado, el conductismo se enfoca en el estudio del comportamiento observable y su relación con el entorno. Mientras tanto, el humanismo se enfoca en la importancia de la experiencia subjetiva y la búsqueda de la autorrealización. Después de explorar las diferentes perspectivas teóricas, vamos a examinar los métodos de investigación que los psicólogos utilizan para estudiar el comportamiento humano. Los psicólogos utilizan diferentes métodos de investigación para recopilar datos y entender el comportamiento humano. Algunos de estos métodos, y que son los más comunes, incluyen encuestas, experimentos y observaciones. Las encuestas permiten a los psicólogos recopilar información sobre las actitudes y el comportamiento de las personas. Los experimentos, por otro lado, permiten a los psicólogos estudiar la relación causa-efecto entre variables. Mientras tanto, las observaciones permiten a los psicólogos estudiar el comportamiento humano en contextos naturales. Ahora que hemos explorado los métodos de investigación, vamos a examinar las aplicaciones prácticas de la psicología. La psicología tiene muchas aplicaciones prácticas en diferentes campos, y algunos de los campos más comunes incluyen la psicología clínica, educacional y laboral. La psicología clínica se enfoca en el diagnóstico del tratamiento de trastornos mentales. La psicología educativa se enfoca en el estudio del aprendizaje y la enseñanza. Mientras tanto, la psicología laboral se enfoca en el estudio del comportamiento humano y en el lugar del trabajo. En conclusión, el análisis del comportamiento humano desde una perspectiva psicológica es un campo muy complejo que nos permite entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. La psicología nos brinda herramientas y conocimiento para entender los procesos mentales y comportamientos que influyen en nuestras decisiones y acciones. Al estudiar psicología, podemos desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de los demás, lo que nos permite mejorar nuestras relaciones interpersonales y tomar decisiones más informadas. Ahora, es importante considerar las implicaciones éticas de la práctica de la psicología. Mi compañero a continuación les hablará sobre esto. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Hola, me presento, mi nombre es Matías Jesús Ciudad Antisteban y hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental de la psicología, que en este caso es la ética. Bueno, la ética no solo guía nuestras acciones profesionales, sino que también nos garantiza que el trabajo que hagamos sea un trabajo respetuoso, responsable y lo más importante, que es lo que yo creo, que es que sea centrado en el bienestar de las otras personas, en este caso de nuestros pacientes que iremos a tratar. Y bueno, se preguntarán, ¿cuál es la importancia de la ética en la psicología? Aunque no lo crean, es demasiado importante, ya que la psicología implica trabajar directamente con las personas. Y muchas veces vamos a trabajar con esas personas desde la vulnerabilidad de ellas. Por eso es que la ética es esencial tanto como en la investigación como en la práctica clínica. Así que tenemos que tener en cuenta que cada decisión que tomamos puede afectar un impacto profundo en la vida de alguien. Este alguien en este caso serían nuestros pacientes. Así que por eso necesitamos principios claros que nos guíen en nuestro actuar al momento de tratar a alguien. Y bueno, entre esos principios éticos clave hay algunos principales. Y entre los principales principios que tenemos serían la confidencialidad, la no maleficencia y la autonomía. Vamos a explicar estas tres de manera muy resumida. La confidencialidad. Bueno, la confidencialidad trata de que cada cosa que una persona, en este caso nuestro paciente, nos diga en privado, se tiene que quedar ahí. No podemos divulgarla con otros pacientes, ni con otras personas, ni con nadie, y menos con los familiares de este mismo paciente. Ok, pero obviamente hay ciertas excepciones que podemos hacer, solamente si es que en el caso de que esta persona puede llegar a hacerse daño a ella misma o puede hacer daño a otras personas. Bueno, la no maleficencia. ¿Qué es la no maleficencia? No maleficencia significa no causar daño. Y en psicología eso se traduce siempre con un cuidado, buscando proteger el bienestar emocional y mental de la persona. Como lo mencioné antes, pues
nosotros mayormente vamos a trabajar con personas y pues obviamente lo que no tenemos que hacer es hacer sentir mal a esa persona, sino en este caso tenemos que cuidar ese bienestar emocional y mental. Y bueno, ahora sigue la autonomía. Ahora, ¿qué es la autonomía y a qué se refiere? La autonomía se refiere a respetar de que cada persona puede tomar sus decisiones por ella misma. Entonces nosotros no podemos ni imponer, ni podemos impregnar nuestras propias creencias o juicios. Cada persona es libre de hacer lo que quiera y tomar sus propias decisiones. Nosotros no podemos meternos en ese aspecto. Pero bueno, algo que va de la mano también en este caso sería tomar en cuenta mucho la dimensión social y cultural. ¿Por qué? Ya que esto implica reconocer y valorar la diversidad y trabajar por la justicia y la igualdad. No se trata solo de atender a individuos, sino de también entenderlos dentro de sus entornos que ellos viven. Y en este caso, apoyarlos y promover cambios que beneficien a la comunidad en general. Y bueno, también es esencial reflexionar sobre las consecuencias que tiene la ética en este caso, ya que nuestras acciones pueden llegar a tener esas consecuencias. Asimismo, podemos preguntarnos cómo impactan nuestras decisiones en el presente y en el futuro de las personas que atendemos. La ética no es algo fijo, sino que requiere una reflexión constante y crítica, ya que dependiendo de la ética es como nosotros debemos actuar con nuestros pacientes. Y pues bueno, para darle un cierre ya a esta presentación, les quiero ver sobre la conclusión que tengo yo en este caso, que sería que la ética de la psicología no solo es una obligación profesional, sino que es una forma de asegurar una práctica humana y justa y responsable. Bueno, esa ha sido mi presentación. Gracias. Hola, mi nombre es Marjorie Yari de la carrera de Psicología. En este caso les voy a hablar sobre la psicología latinoamericana en el Perú y en la Universidad Continental. En la psicología latinoamericana es un proceso de construcción científica y profesional, ya que atraviesa diferentes periodos históricos e inmemorables. Debemos de distinguir entre psicología latinoamericana y América Latina, ya que en la primera se entiende por la posición de los dilemas al continente. En cambio, por psicología América Latina se refiere a la posición geográfica. La psicología que hoy en día se conoce, que es especializada y formada universitariamente, fue una idea del siglo XX, contando también con las creaciones de programas y realización de diversas investigaciones de diferentes áreas, enfocándose en las necesidades que requiere nuestra región. En la psicología del Perú, en los últimos años, se ha experimentado un gran crecimiento. En el concepto que tenemos de la psicología fue iniciando en 1553, ya que empezó en la Universidad San Marcos, donde se dio la Escuela de Psicólogos del Perú, que se realizó en 1955, más la promulgación, que fue trabajo del psicólogo, en el año 2004. En sí, la fundación de la Sociedad Peruana de la Psicología no deja de ser mencionada, ya que fue conformada por personas emblemáticas del Perú. Entre ellos podemos mencionar a Honorio Delgado, Miro Quesada, Humberto Rotondo y entre otros más. Aquellos que mencioné como propósito tenían desarrollar la psicología en el país, realizar diversas actividades, ya sean conferencias y publicaciones en la revista de psicología. En parte de ellos debía buscar reconocimiento social, lo más importante que es la identidad profesional, ya que era una profesión, una nueva profesión. En la Universidad Continental, la psicología es fundamental, ya que es una carrera que se enfoca en la formación de profesionales y se lo toma muy en serio,
que estén capacitados para trabajar en diferentes áreas, que en este caso sería la clínica, educativa y social. La universidad está completamente comprometida a formar profesionales que sean capaces de unirse a estos desafíos y querer el bienestar de toda la comunidad. Muchas gracias.